Hoy hablaremos de una misteriosa logia que se esconde en las huestes terrenales, oculta ante la vista de los mortales. Un lugar de cuestionables creencias difíciles de digerir y sobre todo que representa la otra cara de la moneda. El rostro del ocultismo y la magia negra yacen bajo los designios de este impresionante movimiento. Nadie se atrevería a entrar y a descubrir los secretos que esconde este siniestro dogma, en donde personajes importantes y famosos del mundo, incluyendo sacerdotes católicos, se esconden bajo las sábanas de esta alucinante práctica prohibida desde los antiguos tiempos de la humanidad, cuyo eje busca la supremacía humana y la liberación de enigmáticos poderes sobrenaturales. No obstante, una periodista se logró infiltrar para desatar los secretos que esconde este dogma, desafiando lo inimaginable y abriendo este siniestro sendero sin retorno. Nuestra invitada de hoy se ha sumergido en lo más profundo del movimiento satánico. Ha tenido la oportunidad de poder entrevistarse con verdaderos exorcistas que, como veremos a continuación, son católicos, pero un tanto diferentes a como creemos, o al menos como yo creía hasta el día en que puse mis manos sobre este magnífico libro que tengo justo aquí a mi lado, Yo Satanista, de la editorial Sidonia, y su autora e invitada se llama Teresa Porqueras. Eres licenciada de Filología Hispánica, eres reportera de televisión en Mysteries and Sebastian Darbo, divulgadora en programas de radio como Mystery Rats 1 y Puerta al Misterio. Y lo que hoy nos trae al programa es tu último libro, donde te metes de lleno en las entrañas del movimiento satánico. ¿A qué se debe este interés por investigar sobre este tema? Pues es que no sé qué pasa, que Satán siempre está en mi vida. Mi primer libro se llamaba también Cara a cara con Satanás y de alguna manera me introducía en el mundo eclesiástico, en ese mundo oscuro de la Iglesia que realiza exorcismos, y es una parte del pastel, porque ellos creen que todo lo relacionado con Satán, satanismo, es el que provoca esos posesiones diabólicas. Y bueno, una vez que te introduces en estos mundos, pues una cosa lleva a la otra. Y justo acababa de publicar Cara a cara con Satanás, vino a mi vida una persona muy interesante que decía ser un sacerdote satánico. Así que no quise desaprovechar la oportunidad, y el libro del que hoy hablamos cuenta eso, mis experiencias con este sacerdote satánico, con amigos de ese sacerdote satánico y otras personas que forman parte del mundo del satanismo en España. Autolitus Channel. Muy bien, pues ¿qué te parece si empezamos porque nos expliques en qué consiste el movimiento satánico? Pues mira, el satanismo no es una moda, no es algo pasajero, no es algo que lo puedas coger y dejar de un día para otro, sino que es algo muy interno que llevan las personas dentro de sí y que los distinguen de los demás. De hecho, el satanismo como tal nace en 1966 de la mano de Anton Sandor Lavey, que es la primera persona en el mundo que de alguna manera crea la primera iglesia satánica, la iglesia de Satán, y se autoidentifican como satanistas desde un punto de vista positivo. Hasta entonces, la iglesia y otros movimientos habían pensado que todo lo relacionado con el satanismo era algo malvado, se producía todos los males del mundo adorando a Satanás, y a partir de 1976 toda esta idea cambia y el satanismo aporta una nueva concepción, y es una concepción positivista, en donde Satán no es el mal, sino es visto como el bien. Son personas con un gran amor propio, con un gran orgullo, seguridad. Ellos en el satanismo no adoran nada sobrenatural. Ellos no adoran ni a Satán, solamente adoran a sí mismos, porque ellos creen que el único y verdadero Dios es el ser humano. Ellos no admiten que tengamos que subordinarnos a una deidad, por ejemplo Dios, y no son personas sumisas. Los satanistas realmente defienden los no dogmas. Ellos creen que los dogmas impuestos por las religiones son verdaderas prisiones mentales, y ellos aspiran a vivir intensamente la vida, son muy vitalistas, pero un vitalismo con responsabilidad.
Ellos también aspiran a satisfacer todos sus deseos y anhelos en este mundo, porque creen que es el único mundo el que vivimos, creen que no hay otra cosa, y por eso pues están muy arraigados a la tierra, y por eso pues cumplen todos sus deseos, y muchos de sus deseos son satisfacciones sexuales, materiales, emocionales, intelectuales. Ellos creen que el bien y el mal no existen, creen que lo ideal del ser humano es que cada uno tenga su propia ética, y realmente el satanismo es una filosofía muy individualista. Eso a grandes rasgos sería lo que podríamos considerar satanismo. Hombre, tal y como estás vendiendo ahora mismo, ¿no? Vendiendo es una forma de hablar el satanismo. Es que es un movimiento que es muy, muy guay, ¿no? Muy llamativo, porque te permite, como bien has dicho, ser libre, disfrutar de tu vida, de tu cuerpo, no hagas daño a nadie si nadie te lo hace a ti. O sea, vive y deja vivir. Un movimiento, una religión, una forma de vida. Creo que sería la ejemplar o la ideal, ¿no? Sí, realmente el satanismo equivale a decir libertad, porque ellos están en contra de las religiones. Las religiones no quieren a un hombre libre, quieren a un hombre sujeto, un hombre atado a unos dogmas, a unos mandamientos, a unas maneras de ver la vida, y ellos aspiran a que el hombre se considere libre, que todo lo que piense el hombre lo haga en su mente, que sea feliz, y que no tenga esas barreras mentales que le limiten. ¿Y te fue fácil investigar sobre el satanismo? Lo digo porque desde fuera se ve que es como un círculo muy cerrado donde no accede cualquiera, o estoy equivocado. Sí, es un círculo muy cerrado. De hecho, a medida que yo iba teniendo confianza con este sacerdote satánico, él me había comentado que algunos periodistas, algunas personas habían intentado acercarse a él, y él de alguna manera había rechazado este contacto, había rechazado entrevistas, y conmigo fue diferente porque vio que mi manera de actuar no tenía nada que ver con esos periodistas que de alguna manera solamente buscan el espectáculo, el morbo, ¿vale? Sacar un poco la parte nociva de todo este movimiento. Y yo fui pues de una manera muy clara. Yo le dije abiertamente lo que quería. Me gustaría escribir un libro sobre el satanismo, pero desde dentro. No quiero criticarte, ni quiero solamente sacar la parte mala que pudiera haber de este movimiento, sino que quiero vivirlo desde dentro, quiero aprender, y quiero pues dar esa visión que él me decía que no existía en España, que él me decía que en España todo lo que era satanismo estaba muy mal visto. Entonces yo quería pues meterme en su piel, meterme en sus maneras de entender la vida y explicarlo tal cual es, no tal cual nos vienen inculcando las iglesias, sino desde el punto de vista satánico, porque qué mejor que ellos que explicar qué es este movimiento. Por curiosidad, a lo largo de esta investigación y de tu anterior libro también, ¿ha habido algún momento en el que te hayas planteado si deberías de seguir con esto o detenerte? Eso me pasa con todos los libros, ¿eh? Con el primero también me pasó, tuve mi pequeña crisis, y en este también. Al principio del libro me hice un pensamiento y dudé si continuar o no. Y entonces puse en práctica una cosa que es muy importante en los movimientos ocultistas, YouTube, una cosa que se llama Autolitus Channel, Solve Dissolve. A ver, no sé si lo digo bien, porque como es en latín, si te fijas en la figura que a veces se ve de Baphomet es una figura que está en todos los altares satánicos. Bueno, pues esta figura es un cuerpo que está sentado encima de una bola, un cuadrado, que tiene su cara, bueno, no es una cara humana, es una cara de un chivo con dos cuernos enormes. Bueno, pues esta figura tiene una mano, un brazo doblado hacia arriba y el otro inclinado hacia abajo. Pues en uno de sus brazos pone Solve, y en el otro brazo pone Solve y Coagula. Entonces yo, para realmente poder explicar lo que es el satanismo, tuve que poner en práctica, sin yo saberlo, lo que significa Solve et Coagula.
que esto es un término alquimista que significa que para entender algo tienes que destruir tu conocimiento, tus ideas preconcebidas para volver a crear algo nuevo. Es una idea alquimista también, con un sentido muy profundo. Entonces, ¿yo qué tuve que hacer? Desterrar de mi mente todas esas ideas que me habían impuesto la sociedad, los exorcistas, la religión, y tuve que vaciar todos esos miedos, todos esos prejuicios, y a partir de entonces, de ese momento, empezar a construir de nuevo. Y fue la mejor manera para, de alguna manera, quitarme esos miedos que yo tenía, porque si no, realmente no podía abordar con justicia este trabajo. O sea, que tuviste que someterte a un pequeño reseteo y volver a empezar de nuevo todo, para poder realmente entenderlo, para poder comprender, porque, claro, como dices, desde muy pequeñito nos tienen adoctrinados, bien por la sociedad, por lo que sea, y nos tienen sometidos. A nivel religioso hablamos, cuidado. Entonces, claro, hay que tener de nuevo otra vez la mente abierta y desbloqueada para poder entender este mundo, este movimiento. Exacto, hay que tener la mente muy abierta y no partir de prejuicios, porque si partes de la idea de que este es un movimiento malo, que lo que hacen es sacrificar a vírgenes, a niños, que son personas malvadas, que buscan el mal, que tratan con el maligno para hacer el mal, entonces yo no iba a hacer un buen trabajo. Entonces yo lo que hice es eso, es borré de mi mente todos mis prejuicios, mis ideas, y con la mente muy abierta y muy receptiva, yo le hacía preguntas a este sacerdote satánico y decía, ¿tú verdaderamente disfrutas haciendo el mal? ¿Tú te sientes que eres malo? ¿Tú ves a Satán como el malo? Y realmente las contestaciones que él me daba, pues realmente me impactaban, porque me decía que para él Satán no es el mal. Para él Satán es el bueno, es Lucifer, es el portador de la luz, el que da el conocimiento a los hombres para que los hombres decidan qué quieren hacer con su vida. Si quieren adorar a dioses, si quieren hacer otra cosa con su vida. O sea, la libertad nos la da Satán, según él. Y para ellos, Dios es el malo de la película. Él me indicaba, por ejemplo, en la Biblia, cuando se habla de ese Dios vengativo que provocaba el diluvio universal, matando a miles y miles de personas, cuando provocaba pues las plagas de Egipto, allí no existía ningún Satán, ningún Satanás, era el Dios vengador. Y cuántas guerras, me decía, se han hecho en nombre de Dios. ¿Cuántas guerras han hecho en nombre de Satán? Me decía, pues es verdad, ninguna, ¿no? Tal vez es que tenemos que cambiar la concepción que hemos tenido desde antaño acerca de qué es Satán y el satanismo. Autolitus Channel. Totalmente de acuerdo, o sea, visto así desde ese punto de vista, o sea, estamos completamente engañados. ¿Por y para qué? No es el tema del que vamos a hablar hoy. Oye, ¿y qué tipo de personas o grupos sociales podrían ser los que más nos encontraríamos dentro de este movimiento, lo más común encontrar allí? Bueno, actualmente él me comentaba que con las redes sociales, que manejas miles y miles de personas en redes sociales a través de Facebook, Twitter y etcétera, hay mucha juventud, muchísima gente joven, sedienta de saber, y ellos me comentaban que en las publicaciones, en los grupos, porque hay muchos grupos secretos en Facebook y en las redes, padres ponen publicaciones, fotos y la cantidad de likes, de me gustas, y si van a ver, pues el estereotipo de persona que pone me gusta son gente muy, muy joven. Y hay mucha inquietud a nivel mundial de esa juventud. No obstante, el satanismo hace años que existe. Ya te he comentado que en el 1966 es cuando nace la Iglesia de Satán, y entonces cuando se generan los movimientos satanistas y las diferentes iglesias, y desde entonces ya había personas, y hoy en día pues hay personas de mediana edad, y hay personas de edad, ya están casados, ya tienen hijos, muchos de ellos son abuelos, pero estas personas, claro, han visto la sociedad cómo ha cambiado. En aquellos tiempos, pues con Franco, en la dictadura, ellos no podían expresar sus ideas satánicas y se escondían y tenían que salir fuera al extranjero, se tenían que reunir en casas que no los veía nadie.
Y esas personas son muy reticentes a explicar pues qué hacen o quiénes son o las cosas que les gustan. Esas personas pues se quedan en sus casas y callan en silencio porque además tienen profesiones importantes y no les conviene pues que la gente sepa a qué se dedican o qué les gusta hacer. Hoy en día parece que las cosas han cambiado. En el 2019 se ha creado la primera asociación satánica de España, liderada por un chico muy joven de apenas 26 años, Miguel Pastor, y en esta nueva asociación que parece que ha entrado bien en el mundo satánico, pues hay muchas juventud, muchas personas, muchos académicos, que parece que que dan un nuevo impulso a todo este movimiento. Pero ya te digo, hay personas de toda índole. Ahora mismo hay jóvenes, hay menos jóvenes, hay mujeres, hay hombres y sobre todo hay muchos miembros de la LGTB, muchas personas gays, lesbianas, transexuales, etcétera, y parece que es un mundo pues muy amplio el que realmente está compuesto en el satanismo. Es un mundo, al fin y al cabo, como llevamos hablando todo el resto del programa, que es poco todavía, pero es un mundo libre. Como han dicho, no te crucifican, nunca mejor dicho, por tu tendencia sexual. Dentro del satanismo, viendo que hay mucha gente del movimiento LGTB, no tendrán esos pensamientos retrógrados de que, por ejemplo, la homosexualidad es una enfermedad y que se puede tratar. Claro, naturalmente, que ellos opinan que las personas son completamente libres y esa libertad se refleja en su sexualidad. Así en el movimiento, ya te digo, hay muchos miembros de la LGTB, lesbianas, transexuales, la misma asociación que te comentaba española, pues muchas personas se confiesan abiertamente pues ser bisexuales. Y para ellos es un orgullo y una manera de identificarse y que no se avergüenzan de eso. Al contrario, dicen que el hombre es una persona, pues es un ser muy complejo y su vida es solo suya. Y si les gusta un cierto tipo de cosas, pues no se tienen que arrepentir de eso porque hemos nacido así, dicen, y nos hemos de querer así. Y ellos defienden, como te decía, que el hombre es un dios. Y un dios puede hacer lo que le plazca, siempre y cuando con responsabilidad y respeto y sin hacer daño a otros. ¿Qué diferencias hay entre Lucifer y Satán? ¿O ambos quizás son el mismo personaje con diferentes nombres? Pues mira, la Iglesia Católica siempre nos ha vendido que es más de lo mismo, que son el maligno. La Iglesia Católica pues nos decía, por ejemplo, que Lucifer era aquel ángel de luz, aquel bello ángel, que en un momento dado se rebela contra el Creador porque no quiere obedecerle, porque es muy soberbio. En ese momento se genera una guerra en el cielo y ese Lucifer pierde la batalla. En el momento en que pierde la batalla contra los ángeles del cielo de Dios, que el líder era el arcángel San Miguel, en ese momento pierde la batalla y es desterrado a la tierra. Entonces aparece el nombre de Satanás, ¿no? Esto es lo que nos cuentan las Sagradas Escrituras. Pues bien, lo que ha hecho el satanismo es retomar esos arquetipos. Y para ellos Lucifer y Satán son dos arquetipos diferentes pero complementarios. Por ejemplo, los luciferistas seguirían el arquetipo de Lucifer, y para ellos Lucifer es el que dio el fuego al hombre. Ellos lo explican como el mito de Prometeo, es el ser que da la iluminación, la verdadera luz al hombre. Por eso los luciferistas, todo y que son satanistas, que desean pues la liberación sexual, etcétera, etcétera, también desean llegar a la iluminación. Por eso uno de sus deseos más íntimos es el autocrecimiento personal. Los luciferistas desean, sobre todo, crecer como personas, crecer a nivel mágico y a nivel más humano, y por eso constantemente están leyendo, estudiando, practicando magia, porque ellos practican la magia negra,
para llegar a ese autocrecimiento personal y ser ese Dios que de alguna manera desean ser, pero ese Dios perfecto, ¿no? En el satanismo son satanistas también, pero veneran realmente el arquetipo de Satán. Y Satán es el arquetipo del rebelde, del crítico, del adversario, del que piensa por sí mismo, del que disfruta la vida. Los satanistas, en este sentido, se diferenciarían de los luciferistas porque no les importa tanto el autocrecimiento personal, sino que ellos pues disfrutan más de la vida, siguen su propio camino, pues prefieren pues más satisfacer sus deseos sexuales y hedonistas y no se preocuparían tanto pues de ese autocrecimiento, no se preocuparían tanto de elaborar rituales mágicos tan completos. Ellos harían también rituales mágicos, practicarían la alta magia, pero una magia muy muy simple, de andar por casa, algo muy sencillo. En cambio los luciferistas sí que realmente harían una magia muy elaborada. Autolitus. En tu libro hablas de varias misas negras, hablas de la misa negro-satánica, la misa luciferina y la misa roja. Me gustaría que ahondásemos en esta misa roja, en qué consiste esta misa y en qué se diferencian de las otras dos. Bueno, yo he hecho aquí una tipología más o menos de las misas clásicas. Te tengo que decir que hoy en día las misas son muy heterogéneas. Hoy en día, por ejemplo, se puede considerar una misa, por ejemplo, una reunión de amigos que hagan pues determinados rituales. También se podría considerar una misa negra, ¿vale? A veces me comentaba el presidente de la Asociación de Satanistas de España que él sabía que se habían realizado misas negras, que era una especie como de reunión de amigos, en que más o menos hacían una especie de meditaciones, a veces pues un poquito más festivas, ¿no? Y estas son pues un poquito más heterogéneas. Lo que un grupo de amigos pues quiera hacer para honrar a Satanás, por ejemplo, honrar a ellos mismos que son considerados sus dioses, pues se puede considerar una misa negra. Luego están las misas negras más clásicas, esas clásicas que las podemos encontrar muchas veces. Si ponemos en el Google, ponemos misas negras, Anton Sandoz Lavey, pues podemos encontrar unos vídeos que ya nos hace una idea de lo que es una misa clásica. Son las típicas misas donde hay un altar humano, son unas especie de mesas donde hay una persona pues desnuda o con muy poca ropa, que puede ser tanto un hombre como una mujer, y hay un grupo de personas a su alrededor encapuchados y hay un sacerdote que realiza la ceremonia. Entonces yo he querido, dentro de esas misas clásicas, porque hoy en día es muy complejo sacar información de qué tipos de misas, entonces yo he querido un poco hacer esas tres tipologías, ¿no? Y la que me comentabas, la misa roja, sería una misa en la que utilizarían los fluidos, en este caso sangre. Realmente aquí hay un poco de contradicción, porque el satanismo de Lavey critica abiertamente la utilización de sangre. Ellos creen que no hay que hacer sufrir a ningún animal ni a ningún ser humano, pero realmente se realizan misas negras con sangre. Y yo aquí describía una en particular, una que se hace en Catemaco, en Veracruz, México, en donde casi se ha convertido en algo turístico, porque personas de todo el mundo van a ese lugar a ver cómo se hace una misa roja. Y bueno, realmente se matan a decenas de chivos y animales, se practica un rito sangriento y se hace una misa roja con esos animales. Esto realmente aquí en Europa no sucede. Aquí las misas negras son más de otra manera, pero yo quise subrayar esta misa roja, exactamente. También hablas de unos rituales que se llamaban telemitas. Yo te prometo que jamás he oído ese término. ¿En qué consisten estos rituales? Bueno, esto es complejo explicártelo, porque yo he necesitado todo el libro para realmente explicártelo, pero los rituales telemitas proceden de una palabra en griego que se llama telema, y telema realmente es una palabra mágica que defiende a Aleister Crowley, que significa voluntad.
aquí entraríamos un poco en la idea que tiene Crowley de la magia, pero son rituales telemitas en los que se potencia la voluntad y realmente son rituales sexuales. En estos rituales, en estas misas, la intención es la de conectar con esos demonios, con ese Satán. ¿Cómo saben cuándo han conseguido conectar con él, cuando ya está presente? ¿Cómo lo saben? Bueno, ellos, a ver, aquí tendríamos que entender si Satán es un ser con el que se puede conectar o no, ¿vale? En el satanismo contemporáneo hay como dos partes diferenciadas, ¿no? Los satanistas más ateístas creen que Satán no es un ser con el que puedas conectar. Creen que Satán no existe, creen que es un ser, una invención católica, una invención del hombre, y creen que es algo metafórico, es una idea que se ha forjado a lo largo de los milenios, y ellos cuando trabajan con Satán, trabajan a nivel metafórico, porque ese Satán funciona como una metáfora, un símbolo para su vida, una manera de ejemplarizar lo que ellos quieren, ¿no? Que es ser libres, y ser adversarios, y ser críticos y rebeldes, ¿no? Hay otra parte de satanistas, los más, dijéramos, teístas, son los que creen que Satán no existe como un ser, sino que existe como una entidad egregor. Ellos creen que el hombre, a lo largo de los siglos, tanto pensar en la figura de Satán, ha creado pues una esencia, un egregor que está en el ambiente. Y ese egregor es con el que se puede trabajar, ¿vale? Con el que se puede invocar, con el que puedes hacer todos los rituales de invocación. Entonces, por eso te digo, los que son satanistas más ateos, cuando hacen un ritual, ellos hacen un ritual a Satán o un ritual a cualquier otro demonio, pero ellos no piensan que se va a presentar ese demonio, porque ellos no creen en ese demonio, creen en la esencia, en lo que representa. En cambio, fíjate que los que son satanistas, teístas, sí que creen que esa esencia demoníaca sí que pudiera existir en forma de egregor, y estas personas sí que realmente trabajan con esa idea, y ellos practican pues cosas como la evocación y la invocación, que significaría contactar con ese demonio, porque ellos aspiran a contactar con ese demonio y que les transmita información. Y sí, realmente lo hacen así, porque yo en el protagonista de mi libro me decía cómo él contactaba con demonios. A lo largo de tu investigación, ya sea en este libro también o en el anterior, ¿has podido presenciar algún exorcismo? Porque has tenido contacto con auténticos exorcistas. Sí, cuando en el primer libro, Cara a cara con Satanás, claro, yo explicaba todas las historias que nos explicaban los exorcistas, explicaba cómo ellos viven su día a día, cómo se levantaban, las oraciones que hacían, cómo ellos veían su mundo, y tanto expliqué cómo era la vida de un exorcista, y tantas historias expliqué, que claro, yo al final me quedé con ganas de querer ver con mis propios ojos un exorcismo. Y el exorcista con el que yo me entrevistaba me dijo claramente que yo no lo podía ver. Autolitus Channel. Que aquello no era un espectáculo, que yo como periodista no podía ver aquello, porque se le caería, bueno, todo, o sea, yo no podía verlo. Hicimos una pequeña triquiñuela, y es que él me presentó a una supuesta poseída, yo la fui a conocer, la fui a ver, y la misma poseída me dijo: ¿quieres ver un exorcismo de los que yo me hago? Y dije, pues fantástico, pues sí. Y en ese momento pude ver un exorcismo porque ella me lo permitió, y lo vi a través de otro exorcista, no del exorcista que yo estaba entrevistando. O sea, que fue una pequeña triquiñuela para que yo pudiera ver un exorcismo, y sí, lo vi, y realmente no lo olvidaré nunca, porque yo recuerdo que llegué a casa catatónica. Digo, ¿cómo es posible que haya visto yo esto? Pues yo vi a una mujer, a una chica que estaba encima pues de una camilla, había 2 personas que la aguantaban, fíjate, 2 personas únicamente estaban allí para aguantar a la chica. Había una tercera persona que estaba rezando, solo se dedicaba a rezar,
y luego estaba el cura exorcista. Y empezaron a rezar pues unas oraciones que tienen ellos para realmente sacar esa bestia que la chica supuestamente tenía. Y la chica se retorcía, empezó a gritar con una voz ronca, empezó a hacer una especie de pino puente, se arqueaba todo el cuerpo, y realmente que me quedé muy impresionada. Sí, la verdad es que me impresionó bastante. O sea que entonces te pregunto, o sea, los exorcismos que vemos, pues la película de Exorcista, que me imagino, por ejemplo, que habrás visto, Sí. o sea, es que se queda corta con lo que tú has vivido, entiéndeme, o sea, esas imágenes de ese cuerpo que se retuerce de una manera totalmente imposible y que ves a esa persona, ¿no? Que la ves que es enclenque, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no ves que Sí. tiene un cuerpo muy fuerte, como bien has comentado, y que necesita varias personas para sujetarla, y esas Sí, personas sí, sí. no son capaces de hacerse con Eso es ella. así, sí, yo lo he visto con mis propios ojos, cómo esa persona se arqueaba, cómo esa persona cambiaba la voz, con una voz ronca que no era la suya, y la tenían que aguantar porque si no aquella chica se cae de la camilla y se hace daño, empieza a golpearse con todo, y ese fue un caso. Pero es que luego yo me entrevisté con personas que habían sido exorcizadas también en la Iglesia Católica, y hay otras camillas que son aún más tajantes porque tienen unos cinturones que te agarran completamente todo el cuerpo. Y bueno, es un tema que a mí siempre me ha interesado. De hecho, aunque yo he escrito ahora el libro de Yo Satanista, sigo investigando sobre los exorcismos, y sé historias tremendas de personas que han visto cosas y se te ponen los pelos de punta. Mira, recientemente me entrevisté con una persona que había asistido a un supuesto poseído aquí en Barcelona, y la persona, él me lo dice, yo me lo creo, que empezó a gatear por la pared, Yo me quedé un poco impactada, pero yo recordaba las historias de Fray Juan José Gallego Salvadores y me decía, Teresa, ¿es verdad? Jolín. Porque las personas que yo tenía, que estaba haciendo yo el exorcismo, le gritaban. Y luego yo también encontré otro caso también de una mujer que me decía que ella recordaba como una persona que supuestamente estaba poseída, como también reptaba por una columna. Son casos reales que los he captado, o sea, no son casos inventados. O sea, son Sí, sí. personas reales, con nombre, con apellidos, que lo han visto y que me lo han comentado. Qué increíble, no me extraña que, vamos, que te hayas quedado catatónica y que, Sí. vamos, y seguramente, digo, a lo mejor hasta te ha quitado alguna noche el sueño, esas imágenes. Pues ya te puedo decir que sí. No me extraña, a cualquiera le pasaría. Vamos a cambiar un poquillo, vamos a bajar un poquito el nivel, y en tu libro te centras básicamente en España, en investigaciones en España, pero en una ciudad concretamente, en Barcelona. ¿Podríamos considerar que esta es la ciudad con mayor influencia de satanistas en España? Sí, y así lo defiende el protagonista de mi libro. El protagonista de mi libro es un sacerdote de una iglesia conocida en Barcelona, y aquí hay mucho movimiento, muchas personas, y realmente tal vez eso es porque Barcelona bebe de una tradición brujeril muy integrada dentro de la sociedad. Aquí hace unos siglos pues la brujería pues rondaba por cada calle, por cada casa, y él me decía, si tú paseas por las calles de Barcelona verás todavía, si sabes encontrar las huellas y los símbolos, huellas de ese satanismo tan impregnado en la sociedad. Y un día lo hice, un día pues empecé a visitar la ciudad por aquellos recovecos que yo creía, o aquellas pistas que el sacerdote satánico me había dicho, y sí, encontré muchas cosas, mucha herencia brujeril, mucha herencia demoníaca de antaño, que sigue hoy en la actualidad. Como has comentado anteriormente en la entrevista, te has entrevistado con sacerdotes que pertenecen a la Iglesia Católica y que estos rendían culto a Satán. ¿Cómo ve esto la Iglesia? Porque esto no es algo nuevo, esto es algo ya de hace ya muchos años atrás. Sí. A ver, el protagonista de mi libro es un sacerdote satánico, él no es católico, pero hay sacerdotes católicos que son satanistas.
imagínate, parece que es fuerte, y esto a lo largo de la historia ha habido casos. Yo misma me he encontrado 2 casos que he podido comprobar. Uno de ellos lo relato en mi libro, y es que uno de mis protagonistas me explicaba cómo empezó en esto del satanismo, porque un cura de España, un cura que era un cura católico, practicaba el satanismo y lo inició a él. Y él me explicaba cómo la iniciación la hizo dentro de su propia iglesia. Es una especie de misa negra, una orgía con varias mujeres, y él me lo relata en el libro, cómo fue ese momento, ¿no? Pero yo también tenía indicios de que había otros sacerdotes satánicos por la zona de Cataluña, y alguien me lo comentó. No he podido llegar a saber qué persona era, pero sí. Sin apenas buscarlo, ya he encontrado 2 sacerdotes católicos que practican el satanismo. Imagínate los que puede haber. De hecho, hay un libro que salió en el 1999 que se titula El Vaticano contra Dios, escrito por los mileniaristas, que son un grupo dentro del Vaticano, que son bastante críticos con lo que se practica allí. Y ellos explicaban historias tremendas. Hay un momento dado en el libro de El Vaticano contra Dios, escrito por los milenarios, que se llaman ellos, que explicaban de que practicaban misas negras. O sea, imagínate, esto salió en el 1999 y causó una hecatombe casi en el Vaticano, y este libro casi lo querían quemar, y bueno, porque para ellos, claro, esto desprestigiaba toda la imagen de la Iglesia Católica, ¿no? Pero sí, hay muchos casos a lo largo de la Iglesia. Hay un caso, por ejemplo, muy conocido de la Voisin, es una francesa de hace varios siglos. Esta señora, que era una especie de bruja hechicera, que dicen que fue la inventora de la misa negra. Ella realizaba sus misas negras con curas católicos, y no es el primer caso. Por eso te digo que hay antecedentes muy interesantes de curas, de sacerdotes que están vinculados con el satanismo. Lo que pasa que, claro, esto es muy secreto. A la Iglesia no creo que le interese que eso se haga muy público, o por lo menos que ella reconozca como que tiene al hereje en casa, tal y como ya lo ve, claro. Claro. Yo, fíjate, por ejemplo, por un dato así muy simple, yo soy de la ciudad de Lleida, aunque vivo en Barcelona, y me puse a investigar un poco por mi ciudad, en Lleida. Yo descubrí que en el 1341 había un obispo que se llamaba Jaume Filló, que le acusaban de nigromante. Y es más, años después, en el 1370, hay un dominico, Fray Ramón de Tárrega, que dicen que escribió uno de los primeros tratados de Europa, y podría ser hasta del mundo, dedicados a la demonología. O sea, que esto rascando un poquito, o sea, imagínate tú lo que puede haber y no sabemos ni sabremos jamás. Desde luego. Hombre, todos esos estarán bien guardaditos ahí en los museos del Vaticano, ahí abajo escondidos, y eso yo creo que no vamos a acceder en la vida. Autolitus Channel. En fin, Tanto que sí. te digo, Teresa. Bueno, una cosilla así, que la figura del macho cabrío siempre se la ha relacionado con los cultos satónicos. ¿Por qué han elegido este animal y no otro cualquiera? ¿A qué se debe? El macho cabrío es que además es una figura que los satanistas la tienen como suya, ¿eh? Mira, pues en el siglo XIX, Eliphas Levi es el que da al mundo la imagen gráfica de Baphomet. Baphomet, hemos hablado antes con el sol de Coagula, es una figura que es un macho cabrío. Tiene la cabeza de macho cabrío, tiene 2 cuernos, y es una figura antropomorfa, porque el cuerpo es de humano, pero la cabeza es animal, y además tiene unas alas. Y esta es una figura que a los satanistas les llama mucho la atención, porque es realmente lo que representa el hombre. El hombre, en el fondo, es un animal. Esa cara de macho cabrío significa la animalidad que todos tenemos, los instintos que tenemos. Las grandes religiones siempre han querido rechazar esos instintos, diciendo que, bueno, que el hombre es un ser espiritual, pero los satanistas defienden que no, será espiritual todo lo que tú quieras, pero es que tenemos esa parte animal
que de alguna manera nos une a la tierra y a los animales. Nosotros tenemos las necesidades sexuales que tanto reniega la Iglesia Católica, ¿no? Y ellos creen que es muy importante reconocer esa parte animal que todos tenemos. Entonces, el chivo, que tú dices, el chivo, significa la animalidad. Y esa parte animal es la que nos hace realmente ser vivos y disfrutar de la vida. Al igual que existe una iglesia católica, también existe una iglesia satánica. ¿Esta iglesia está a la vista de todo el mundo? ¿Está escondida? ¿Se sabe dónde está? Bueno, iglesias hay muchas. Logias, bueno, centenares y centenares a lo largo de todo el mundo. Yo quise hacer un compendio, una lista, es que me vi imposibilitada por la cantidad de iglesias, escisiones, logias, grupos que hay a lo largo de todo el mundo. Ya cuando llegué al número 100 dije, para, porque es que es imposible continuar, no lo saben ni ellos la cantidad que hay. La primera iglesia fue en 1966, como te digo, la iglesia de Satán, esa fue la primera iglesia satánica que hubo. Después hubo una escisión de esta, que también es una iglesia bastante conocida, pero hoy en día hay tantas escisiones, iglesias, que es imposible saber cuántas hay. Pues yo es que estoy perdida ahora mismo, ¿sabes? Y son grupos muy secretos, muy ocultos, y no todo el mundo puede acceder a estos grupos. O sea que te digo que hay centenares y centenares de grupos y seguidores. Los más conocidos, como te decía, la iglesia de Satán y el templo de Set, pero hay muchísimos más, y que están naciendo constantemente. Dentro de la iglesia satánica sí existen también mandamientos, al igual que en la católica. Las religiones se caracterizan por ser muy dogmáticas. ¿Qué significa? Que tienen unas leyes, unos mandamientos que hay que seguir sí o sí si quieres estar adherido a esa religión. ¿Qué pasa con el satanismo? El satanismo es un movimiento, una filosofía de vida muy libre, es decir, que cada cual puede opinar, pensar, creer en lo que quiera, porque son, como te decía, individualistas, no creen en los pecados, no creen que exista el bien y el mal. Entonces, ellos realmente no tienen unos mandamientos. En su momento, cuando Anton Sandor Lavey creó la iglesia de Satán, él dio vida también en el año 1969 a la Biblia satánica. Entonces, en la Biblia satánica, él quiso hablar más profundamente del satanismo para que se entendiera mejor. Y aquí él escribió una especie de mandamientos satánicos. También escribió las 9 afirmaciones satánicas, y son una especie pues de decálogo, de consejos, de ideas que hay que tener en cuenta si uno quiere ser satánico. No son mandamientos que si tú no haces aquello pues irás al infierno, no, para nada. Ellos simplemente son consejos, son unas normas que más o menos todos los satanistas tienen claro, pero las han puesto pues por escrito. ¿Y también existen pecados dentro de esta iglesia? No, la idea de pecado es una idea católica. La idea de pecado es algo muy integrado en el hombre y que, según los satanistas, limitan la libertad del hombre. El pecado hace que el hombre no se comporte como realmente querría comportarse, ¿no? Es algo que limita. Y el pecado en el satanismo no existe. No existe nada que sea pecado, todo está bien, siempre y cuando todo se ha hecho desde el punto de vista del propio ser humano, que actúas con responsabilidad y de acuerdo a tu propio criterio personal. Perfecto, pues bueno, Yo Satanista, de la editorial Cidonia, y su autora y nuestra invitada de hoy ha sido Teresa Porqueras. En el libro vais a poder revivir la aventura que Teresa vivió a lo largo de su investigación con todo lujo de detalles. Oye, Teresa, ¿por qué deberían de comprar tu libro? Aparte de porque es un muy buen libro de investigación, quizás es porque, como suele hacer Cidonia, parte de las ganancias del libro van destinadas a obras benéficas, que es una bonita iniciativa con los tiempos que están corriendo hoy en día. Sí, es una bonita iniciativa porque, bueno, esto lo hacen todos los libros de la editorial Cidonia, que es una parte de los beneficios que se obtienen en este libro y en todos los otros,
pues van a obras benéficas. Yo creo que es una idea pues que les honra, la verdad. Perfecto, pues nada, Teresa, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu aventura, que no ha sido nada fácil como nos has hecho saber a lo largo de la entrevista. Pues muchas gracias, he disfrutado mucho y cuando queráis, será un placer. Autolitus Channel.